En marzo de 2012, un video viral detallando las perturbadoras hazañas del señor de la guerra ugandés Joseph Kony tomó al mundo por sorpresa. Aunque hay muchos videos disponibles que detallan la controversia de ese video, hoy nos centraremos en cómo y por qué Kony pudo causar tanto asesinato y carnicería. En el video de hoy cubriremos la guerra de la selva ugandesa, cómo Kony pudo crear el ejército de resistencia del señor y los crímenes que Kony infligió a tantos. Quizás sea útil comenzar con la caída del dictador ugandés Idi Amin en el año 1979. Idi Amin pudo ascender al poder al expulsar al presidente Milton Obote. Cuando el ejército ugandés de Amin fue derrotado en un conflicto por Tanzania, Amin huyó, dejando a Obote para retomar la presidencia en las elecciones celebradas en 1980. Sin embargo, muchos creían que las elecciones estaban amañadas a favor de Obote, con acusaciones de relleno de papeletas. Ante las acusaciones de una elección injusta, Obote buscó aferrarse al poder con opresión política. Esto incluyó arrestos masivos y tortura. Sin embargo, muchos buscaron derrocar este nuevo gobierno. En la guerra de la selva ugandesa, varios grupos combatieron contra el ejército del gobierno. Una fuerza notable fue el Ejército de Resistencia Nacional, también conocido como el Ejército de Resistencia Nacional. Este grupo fue liderado por Yoweri Museveni. La lucha continuó hasta 1986 y se vio mucho en términos de conducta criminal. La Ejército de Resistencia Nacional utilizó de manera indiscriminada minas terrestres y utilizó a niños soldados en la lucha. Las fuerzas gubernamentales lanzaron ataques a poblaciones civiles que se creía que habían apoyado al Ejército de Resistencia Nacional. Muchos fueron masacrados y sometidos a horribles ensayos. Se estima que 300.000 personas murieron durante la guerra de la selva ugandesa, con 750.000 desplazadas internamente. Al final, Museveni se convirtió en presidente y comenzó a establecer su gobierno. Una de sus acciones clave fue apuntar a los miembros del pueblo Acholi. Los Acholi tradicionalmente habían jugado un papel importante en las Fuerzas Armadas, con muchos en roles clave del gobierno de Obote. Muchos habían jugado un papel en los crímenes cometidos contra civiles sospechosos de apoyar al Ejército de Resistencia Nacional. En un intento por pacificar las áreas controladas por los Acholi en el norte, las tropas del Ejército de Resistencia Nacional llevaron a cabo ataques retributivos contra civiles Acholi, ya que eran vistos como el enemigo interno. Los cultivos fueron destruidos, con cientos de miles de personas Acholi siendo desplazadas. Al final, más de 2 millones de personas fueron detenidas en campos de prisioneros, sufriendo de enfermedades, hambre y ataques por este nuevo régimen. Los restos de las Fuerzas Armadas del gobierno anterior formaron el Ejército Democrático del Pueblo Ugandés, o el Ejército Democrático del Pueblo Ugandés, y estos fueron enviados a luchar contra Museveni. Contra este telón de fondo, el Movimiento del Espíritu Santo fue fundado por Alice Omer, una líder espiritual Acholi. Afirmó ser capaz de hablar con espíritus que le comunicaban la voluntad de Dios. Dios le dijo que el pueblo Acholi debía purificarse del pecado a través del conflicto armado con un gobierno de Mussolini y restablecer la supremacía Acholi. Sus creencias estaban basadas en elementos de la fe católica, pero con ella como profeta para dirigir al pueblo Acholi. Alma bendijo a sus soldados de muchas maneras. Ella los absolvería de pecados con un toque, les proporcionaría rocas que afirmaba se convertirían en granadas al ser lanzadas, y les enseñaría cómo volverse a prueba de balas con todo tipo de tótems. A pesar de las victorias tempranas, las tropas del Movimiento del Espíritu Santo sufrieron una gran derrota cuando la artillería del gobierno diezmó sus fuerzas. Alma afirmó que los Espíritus Santos la habían abandonado, y huyó a Kenia en 1986. Poco después, Joseph Kony hizo su primera aparición, afirmando ser un líder espiritual y llenando el vacío dejado por Alma. Kony había sido criado en la fe católica y había sido monaguillo en su juventud. Kony fundó el Ejército de Resistencia del Señor en 1987, con los restos del Movimiento del Espíritu Santo. Su objetivo era la destrucción del régimen de Mussolini a través del uso de la violencia. Se convertiría en un culto a la personalidad centrado en Kony y sus aparentes poderes sobrenaturales. Al igual que Alma antes que él, Kony afirmaría hablar con espíritus que guiarían sus acciones y le proporcionarían el don de la previsión. También les dijo a sus hombres que se cubrieran con aceite y cenizas para volverse a prueba de balas.
Connie ideó reglas para sus soldados basadas en sus propios 10 mandamientos. A los soldados del Ejército de Resistencia del Señor no se les permitía beber alcohol ni fumar tabaco. Tampoco podían comer cerdo o cordero, mientras que las mujeres que estaban en su periodo no se les permitía cocinar en sus campamentos. La Ejército de Resistencia del Señor estaba estructurada con Connie en la cima, dando órdenes a sus comandantes de brigada seleccionados. Estos comandantes tenían control operativo, informando y recibiendo dirección de Connie. Connie nunca luchó en las líneas del frente. En su lugar utilizó a niños y leales, muchos de los cuales habían sido lavados el cerebro para servir al Ejército de Resistencia del Señor. Connie organizó incursiones contra aldeas que se pensaba que eran leales al gobierno para mostrar el fracaso del nuevo régimen para proteger a los civiles. La primera respuesta del gobierno a los ataques del Ejército de Resistencia del Señor fue establecer destacamentos de chicos flecha. Estas milicias civiles se formaron para proteger aldeas y campamentos, armadas con poco más que arcos, flechas y lanzas. Ante los soldados del Ejército de Resistencia del Señor con ametralladoras, estaban muy superados en armas. Sin embargo, Connie interpretó esto como que las poblaciones civiles ya no apoyaban sus acciones. Connie ordenó que cualquier acholi que creyera que estaba apoyando al gobierno fuera mutilado, utilizando sus restos para servir como advertencias para otros. Era común cortar labios, orejas y narices. Pronto, los civiles acholi se volvieron contra el Ejército de Resistencia del Señor. En 1994, el Ejército de Resistencia del Señor estableció bases en el sur de Sudán con las bendiciones del gobierno sudanés y comenzó a atacar la región de Achulilandia. Connie comenzó a creer que el pueblo acholi había abandonado su causa y por lo tanto comenzó el secuestro de niños acholi. Este sería uno de los actos más notorios de Connie. Tras el secuestro, los niños eran forzados a transportar los suministros robados por los combatientes. Una vez en el campamento, los niños serían distribuidos como propiedad de los comandantes del Ejército de Resistencia del Señor o enviados a las brigadas como combatientes. A los niños pequeños se les darían armas para luchar como soldados, actuar como exploradores, y se les obligaría a participar en el saqueo y destrucción de aldeas. A los niños se les asignarían tareas y roles dependiendo de su género. Todos fueron obligados a trabajar en los campamentos, ya sea recolectando leña, actuando como cocineros y porteros, y preparando los campamentos. Los niños serían presionados para convertirse en soldados, mientras que las niñas serían obligadas a convertirse en esposas de los soldados, y serían sometidas a repetidos ensayos. Para mantener el control sobre los niños, se utilizaron todo tipo de métodos coercitivos y violentos. A menudo, tal violencia sería infligida por otros niños secuestrados a instancias de los luchadores y comandantes de Eyare. Aquellos que intentaban huir serían asesinados. Todo el tiempo se les decía a los niños sobre los poderes proféticos y sobrenaturales de Connie. También se les decía que si intentaban huir, Connie mataría a sus familias. En algunos ejemplos bastante perturbadores, se obligaba a los niños a matar a sus parientes, incluso a sus propios padres. En 1996, el Ejército de Resistencia del Señor llevó a cabo una incursión en el Colegio Santa María en un libro. En una incursión de pesadilla, 139 niñas de la escuela dirigida por monjas fueron secuestradas. Cuando los soldados del Ejército de Resistencia del Señor se fueron, una de las monjas siguió el rastro dejado por el Ejército de Resistencia del Señor y finalmente pudo alcanzarlos. La monja, de nombre Hermana Rochelle Fácera, pudo asegurar la liberación de 109 de las niñas, pero 30 habían sido seleccionadas por el comandante del Ejército de Resistencia del Señor para permanecer. En un sombrío ejemplo de los métodos empleados por el Ejército de Resistencia del Señor, una de las niñas que intentó escapar fue golpeada hasta la muerte, no por los soldados del Ejército de Resistencia del Señor, sino por las otras niñas secuestradas. Cuando las niñas inicialmente se negaron, a su vez fueron golpeadas y amenazadas con la muerte. Una de las niñas, llamada Judith, a quien la hermana había pedido que cuidara a las niñas, llamó la atención de los soldados del Ejército de Resistencia del Señor, quienes, molestos por su compasión hacia las demás, la golpearon y la asesinaron con cadenas de bicicletas y machetes. Y esta no sería la última vez que el Ejército de Resistencia del Señor se enfocaría en una escuela de niñas. Uno de los secuestros de niños más infames llevados a cabo por el Ejército de Resistencia del Señor fue el incidente en la escuela de niñas de La Walla. En mayo de 2003, Connie ordenó que sus hombres secuestraran a las niñas de la escuela.
Alrededor de 30 combatientes del Ejército de Resistencia del Señor lanzaron un ataque a la escuela-internado, donde dormían unas 230 niñas. Al menos 70 niñas de entre 13 y 19 años fueron secuestradas y se vieron obligadas a cargar el botín que los soldados habían tomado. 2 de las niñas secuestradas fueron tomadas por Connie como sus esposas. La respuesta de Musabin a las acciones del Ejército de Resistencia del Señor fue concentrar al pueblo achuli en aldeas protegidas. Estos campamentos fueron diseñados para, en apariencia, proteger a la gente del Ejército de Resistencia del Señor. Sin embargo, cumplían otro propósito. Esto fue una continuación de la opresión del pueblo achuli. Aquellos que se negaron a unirse a las aldeas protegidas fueron golpeados y sus hogares fueron bombardeados con artillería. Estos campamentos no estaban protegidos en absoluto y aún estaban sujetos a ataques del Ejército de Resistencia del Señor. Se infestaron de enfermedades debido a las condiciones antihigiénicas, notablemente el cólera y el ébola. En el apogeo de su uso, 1.800.000 personas estaban retenidas en aldeas protegidas, mientras que el número de muertes era de alrededor de 1.000 por semana. Estos campamentos han sido comparados con los campamentos utilizados por los británicos en la Guerra de los Boer, y hay quienes incluso han afirmado que tales acciones equivalen a un desplazamiento genocida. En el año 2002, el gobierno de Mussolini lanzó la Operación Iron Fist, un intento de aplastar al Ejército de Resistencia del Señor de una vez por todas. En ese momento se creía que el Ejército de Resistencia del Señor no contaba con más de 1.000 soldados. Atacaron bases en Sudán, aunque esto a su vez llevó a una escalada de ataques del Ejército de Resistencia del Señor contra civiles. Esto resultó en que Museveni llevara el caso a los tribunales penales internacionales en el año 2003. Se emitieron órdenes de arresto contra Connie y sus principales comandantes. Para el año 2006, se hicieron intentos para llegar a una resolución pacífica con las incursiones del Ejército de Resistencia del Señor en Uganda, y se alcanzó un alto al fuego en septiembre. La Ejército de Resistencia del Señor acordó abandonar Uganda y reunirse en Sudán en lugares predeterminados, con la promesa de que el ejército ugandés no atacaría. Sin embargo, para el año 2008, la Ejército de Resistencia del Señor reanudó los ataques, esta vez en la República Centroafricana, el Congo y en Sudán del Sur. En diciembre de 2009, la Ejército de Resistencia del Señor cometió la masacre de Mokombo en la República Democrática del Congo. Posando como soldados congoleños, la Ejército de Resistencia del Señor atacó 10 aldeas en la región de Mokombo. Alrededor de 300 personas fueron asesinadas y al menos 250 personas fueron secuestradas, siendo un cuarto de ellas niños. La redada fue llevada a cabo por el comandante del Ejército de Resistencia del Señor Dominic Ongwen, quien él mismo había sido secuestrado y presionado para convertirse en un soldado infantil. En la década de 2010, hubo esfuerzos internacionales para localizar y derrotar al Ejército de Resistencia del Señor. La Unión Africana, las Naciones Unidas y los Estados Unidos hicieron esfuerzos, sin embargo, los ataques y las redadas continuaron. En la densa selva del Congo y Sudán, el Ejército de Resistencia del Señor se dispersó para esconderse del ejército ugandés. Se quedaron en pequeños campamentos de pocos soldados, moviéndose constantemente para evitar la detección. El ejército ugandés buscaba localizar a los combatientes y cautivos del Ejército de Resistencia del Señor, rastreando sus campamentos y movimientos a través de la inhóspita selva. El objetivo era participar en un tiroteo para matar y alentar a los combatientes del Ejército de Resistencia del Señor a desertar. Se utilizaron volantes y transmisiones de radio para alentar a los combatientes del Ejército de Resistencia del Señor a desertar. Estos medios detallarían la experiencia de los excombatientes del Ejército de Resistencia del Señor, muchos de los cuales recibieron amnistía y la oportunidad de reintegrarse a la sociedad. Esto a menudo implicaba algún nivel de terapia, asistencia para regresar a casa o, más a menudo que no, un lugar en el ejército. Un luchador del Ejército de Resistencia del Señor que desertó se llama Richard Comercach. Solo tenía 12 años cuando fue secuestrado por el Ejército de Resistencia del Señor. Después de una disputa con algunos de los otros luchadores, él y otros 3 huyeron y se rindieron a una unidad militar. Richard se había desencantado y había sido llevado a creer que el Ejército de Resistencia del Señor tomaría el control del gobierno y proporcionaría puestos de poder para los soldados. Cuando nada comenzó a materializarse, comenzó a darse cuenta de que la causa era inútil y que Connie era un fraude. En el año 2012, el video viral de Connie capturó la atención del mundo sobre los crímenes del Ejército de Resistencia del Señor. Esta exposición hizo de Connie un nombre familiar.
En años recientes ha habido progreso en derrotar al Ejército de Resistencia del Señor. Por ejemplo, en 2015, Dominic Ongwen se rindió y fue el único comandante del Ejército de Resistencia del Señor que alguna vez fue arrestado y enfrentó juicio. Sus crímenes incluían crímenes de guerra como el ataque a civiles y crímenes contra la humanidad como la esclavitud. Dominic no solo había cometido estos horrendos crímenes, sino que también había sido víctima de ellos. Se informó que cuando fue secuestrado por primera vez intentó huir del Ejército de Resistencia del Señor. Sin embargo, fue capturado y como castigo se le obligó a desollar la piel de otro cautivo, niño. En febrero de 2021 fue condenado en 61 cargos a 25 años de prisión. Joseph Kony y los restos del Ejército de Resistencia del Señor siguen en libertad hasta el día de hoy, aunque 2 de los comandantes de la brigada han sido asesinados en acción, y sus muertes fueron confirmadas. El Ejército de Resistencia del Señor ya no es la amenaza que una vez fue. Se han fragmentado y ahora actúan más como una banda criminal, traficando con marfil e incapaces de llevar a cabo secuestros o ataques a gran escala. Se cree que hasta 12,000 personas han muerto como resultado de las acciones del Ejército de Resistencia del Señor. Se cree que han sido secuestrados entre 25,000 y 38,000 adultos, con alrededor de 60,000 niños secuestrados durante algún tiempo. La mayoría de los cautivos presenciaron los asesinatos de otros. Algunos incluso fueron obligados a cometer los crímenes. Ha habido un esfuerzo intensivo para rehabilitar a aquellos secuestrados por el Ejército de Resistencia del Señor para deshacer el lavado de cerebro y reintegrarlos a la sociedad. Tras la expulsión del Ejército de Resistencia del Señor de Uganda, la mayoría de la gente achuli ha podido regresar a casa, pero se ha hecho poco para abordar los crímenes cometidos por el gobierno de Museveni contra el pueblo achuli. La Ejército de Resistencia del Señor pudo formarse debido a la opresión del pueblo achuli a manos del gobierno de Museveni, pero pronto se volvió contra la gente a la que proponía proteger, apuntándolos en las brutales abducciones. Los niños soldados se convirtieron en comandantes en el Ejército de Resistencia del Señor, repitiendo los ciclos de violencia que los crearon.